Hola, mi nombre es Abraham Arturo Rivera Espinosa, estudiante en Ingeniería en Software en la Universidad Estatal de Sonora. En esta práctica realizaremos un CRUD integrado implementando recursos de la API JDBC. Primeramente, crearemos una base de datos en mi MySQL. Primeramente tenemos que abrir la aplicación de XAMP, le daremos a administrar. Entraremos al administrador. En este caso pondremos nuevo, crearemos una base de datos que se llame registro, la crearemos, pero nos va a causar otro error porque ya la tengo creada. La crearemos y posteriormente entraríamos a la base de datos y crearemos una tabla. Y una tabla que se llame persona. Tratamos ahí en esta y examinaremos y veremos que creamos un nombre que se llame ID, otra que se llame DNI y otra que se llame nombres. Y una vez creada la base de datos, abriremos lo que es New Beans para crear un nuevo proyecto. En este caso ya lo tengo creado, se llama CRUD, pero crearemos un nuevo proyecto y le pondríamos CRUD en este lugar y le podríamos crear, ¿no? Pero ya está creado. Y veremos en Source Packet haremos dos paquetes, uno que se llame configuración y uno que se llame vista. Y en configuración crearemos una nueva clase que se llame conexión. Y en el mismo paquete que creamos de vista, abriremos una ventana donde le pondremos principal. Primeramente vamos a abrir nuestra clase que creamos en nuestro paquete de configuración y procederemos a configurar lo que sería la configuración, ¿no?, de conexión para que jale los datos de nuestra tabla que hemos creado en SQL. Primeramente pondremos connection, que nos creará una conexión. Luego crearemos una public connection y haremos esta regla con tree class y pondremos que se comunique a nuestra base de datos, que es esta, que así le llegaremos a nuestra base de datos, y pondremos con y driver, y aquí nos conectaremos a la base de datos. Aquí le pondremos que se dirija a esta dirección con el servidor local al registro, y nuestra contraseña será root y nuestra clave yo la tengo sin clave. Y de esta manera nos conectaríamos, ¿no? Y luego pondría un public connection return. Con este método público retorna la conexión establecida que utiliza otra clase de ejecución. Y posteriormente nos iremos a vista. Y aquí crearíamos en vista, crearíamos una buena ventana. Pero como ya la creé, aquí es cuenta que le pondríamos principal para crearla. Pero ya lo que tengo creada, no lo voy a crear. Y en la clase principal entraríamos y crearíamos en la llamada principal, en JFrame, crearíamos nuestros botones, nuestros nombres. Por ejemplo, aquí crearemos aquí con primero creo un panel yo. En este lugar creo un panel, amplíe el panel. Hay cuenta que el panel de datos puse clic izquierdo, propiedades.
Aquí le pondríamos en borde, le pondríamos texto, le escribiríamos datos, le pondríamos OK y aquí se crea, ¿no? Y luego posteriormente aquí le pondríamos un texto leve en este lugar. Lo renombraríamos y ahí le puse ID. Le puse ID en ese lugar. Y ahí, por ejemplo, le puse ID. Y de la misma forma le puse text field para llenar este campo, ¿no? De este lugar. Yo le puse editar, edit text y lo borramos. Y así se vería nuestra pantallita, ¿no? Y así le hice sucesivamente una operación, hice un panel, y luego agregué botones. Por ejemplo, podemos agregar un botón y le puse el nombre de agregar en la parte de abajo. Agregar. Y aquí para que quede borraríamos edit, no pondríamos nada. Y así es como se vio, ¿no? Como puse aquí abajo y sucesivamente. Estuve creando lo que es este cuadro, ¿no? En esta parte de abajo donde está lista, agregué una tabla. De esta parte jalamos una tabla hacia ese lugar que viene siendo esta, ¿no? Y en esa tabla editamos. Una vez que la hemos creado, ya vamos a entrar a modificar, ¿no? Una vez que creamos nuestro cuadro, nos vamos a modificar lo que queremos adentro, ¿no? Primeramente vamos a crear el método de listar. Nos entramos a Source para ver los códigos dentro. Primeramente vamos a crear la clase listar. Ya la creé en esta parte, ¿no? Vamos a crear la clase principal. Aquí está creada, ¿no? Vamos a poner conexión con nueva conexión. Le vamos a poner conexión C, punto y coma, stated, punto y coma, resultados RS, y luego default tablet modelo, con la preconexión, CN es el objeto de conexión. State ST, objeto para ejecutar sentencias SQL. Result set RS, objetivo de almacenar resultados. Default table modelo estable para visualizar. IDI, variable para almacenar el registro ID, ¿no? Y posteriormente haremos el constructor principal. Pondremos constructor principal y luego pondremos init component, entre paréntesis, los puntos, set location, null y listar, ¿no? Con esto, método generado por Visual para construir la interfaz. Con select relative tool, se entra la ventana de la pantalla en listar. Y ya el método cargar listar. Ok. Posteriormente crearemos el método listar. Lo crearemos escribiendo void listar string select from persona. Con esta vemos que consulta el SQL para obtener todos los registros. Y luego pondremos tree cn igual con head connection, establece conexión con la base de datos. Y luego pondremos t igual cn create statement, crea objeto para ejecutar sentencias SQL. rs igual wst execute query string SQL, ejecuta la consulta y obtiene el resultado. El objeto persona new objeto
Arreglo para almacenar los datos. Y luego pondremos modelo default tabla head mode obtiene el modelo actual de la tabla. Y luego escribimos with sr persona de DNI asigna el valor de campo DNI. Persona 1 rsgti DNI asigna el valor de campo DNI. Persona 2 rsgdi asigna un nombre. Modelo persona. La corrección de la tabla set model autoriza la tabla. Y hay una sección catch. Maneja errores e imprime mensaje en consola. Errores al listar. Ahí vamos a irnos a probar, ¿no? Aquí si la corriéramos, si no hubiera ni un código, nos apareciera, aquí nos debe de aparecer la lista que tenemos creada en la base de datos SQL. Se conecta al host o al servidor local. Aquí vamos a comparar con la base de datos que tenemos almacenada en SQL. Ahí como podemos ver, vemos que es un espejo, está jalando los datos de la base de SQL que está en el host local. Si comparamos los datos, usuario 01, usuario 03 modificado con eso y Abraham y Héctor están en esta tabla. O sea que tuvimos una conexión correcta, ¿no? Cerramos esto y vamos a continuar configurando los demás parámetros. En caso siguiente, posteriormente crearemos el método agregar, ¿no? Nos iremos a botón, eventos, acción y acción. En el botón ponemos agregar, 2 puntos, y listar, 2 puntos. Nos iremos a crear el método agregar en la parte de abajo. Después de listar, pondremos agregar, el método agregar. Para crear el método ponemos void agregar, string DNI igual a texto, este es el botón, vemos en el texto de la parte de arriba, test DNI, captura DNI ingresada, y luego string no text.head es el texto, captura el texto ingresado del nombre. Y luego vamos if DNI, campos están vacíos. Y luego para que nos imprima, la caja está vacía, X, consulta para insertar los datos en la tabla. Ponemos string SQL y nos aparecerá esto, ¿no? Insert personas DNI, valor, y lo ponemos estos códigos. Y tree, CN igual, y luego ponemos el método de limpiar para que se limpie todas las transiciones que estamos. Y luego vamos a poner catch para que nos imprima este mensaje, error al agregar. Vamos a probar el botón de agregar. Aquí vamos a poner, por ejemplo, DNI, vamos a poner 555. Aquí vamos a poner Ana y vamos a agregar. Ahí nos aparece el mensaje, usuario agregado correctamente. Aquí ya lo agregamos a la base de datos, ¿no? Vamos a ver si se agregó en la base de datos SQL que tenemos en el host local. Vamos a darle a examinar de nuevo. Por lo que vemos, fue exitoso. Comparamos con nuestra base de datos y vemos que nuestra base de datos DNI pusimos 55, está 55. Pusimos Ana, está Ana. Entonces fue un éxito. Vamos a crear el siguiente método. Vamos a crear el método modificar. De la misma manera, vamos a ir a modificar, el botón modificar, cambios,
en eventos, acción. Ya vemos que nos manda al botón de modificar. Vamos a poner modificar, dos paréntesis, y luego listar. En la parte de abajo vamos a crear el método pero primeramente vamos a hacer unos ajustes en tabla, ¿no? En la tabla vamos a poner unos parámetros ahí. Vamos a crear en tabla un método para tabla, ¿no? Vamos a empezar con private void tabla modo moxie script java eventos. Vamos a poner in fila tabla de datos yep select. Obtiene el índice de la fila seleccionada. Le vamos a escribir if fila igual menos 1 y nos va a imprimir este mensaje, ¿no? Null usuario no seleccionado. Y luego exit vamos a escribir id igual inter parses tabla datos value conservación segura del valor de la columna y vamos a obtener directo de los valores de las columnas 1 y 2. Escribiremos string DNI tabla de datos get value columna 1 string num tabla de datos y nos arrojará de la fila 1 columna 2 y luego vamos a asignar el valor a los campos de texto de formulario TNX, este es el formulario, ¿no? Del texto, donde se va a escribir todo. Posteriormente, creamos el método modificar en la parte de abajo. Y creamos el método voy modificar string nombre. Aquí nos aparecerá el texto. Capturado e ingresado en el nombre. Aquí en DNI capturaremos el texto ingresado en el campo DNI. String SQL. Y luego nos abriremos un panel para que nos escriba este diagnóstico usuario actualizado. Y luego pondremos la tabla de limpiar, catch, una sección y nos mandará error. Vamos a probar el botón de modificar. Podemos modificar, debemos de ingresar un dato, vamos primero a seleccionar a Abraham en este lado, cerraremos y volveremos a correr, ¿no? Porque causó un error ahí. La última que ingresamos ahorita, lo modificaremos. Aquí le pondremos un 6. Aquí pondremos Ana, Eli. Podremos modificar. Ahí nos dice usuario actualizado. Nos iremos a nuestra base de datos. La hacemos examinar de nuevo. Aquí vemos que modificamos con éxito nuestra tabla de datos. Es un espejo de nuestra base de datos, ¿no? Ahí vemos que pusimos 56, modificamos, y en vez de Ana le pusimos Anneli. Ahí vemos que comprobamos que fue un éxito, ¿no? Procederemos con nuestra tabla en NewBits. Procederemos creando el método eliminar, ¿no? En eso me gustó, eventos, acción, y crearemos un método constructor para eliminar, ¿no? Nos iremos en la parte de abajo. Crearemos el método constructor eliminar, es void eliminar in fila seleccionada igual a tabla head. Y con esto obtengo el índice de la fila en la tabla. Posteriormente pondremos if
fila seleccionada igual a 1. Y esto lo mantendremos para que nos aparezca un anuncio, ¿no? Debe seleccionar la fila. Y luego posteriormente escribimos elf string y será delay from persona with id. Y luego tree con get connection, obtener conexión de la clase con. st igual sn create stated, crear sentencia en SQL. S.execute with date, SQL ejecuta intersección. Y luego pondremos esto para que nos muestre el mensaje. Usuario eliminado con éxito. Posteriormente pondremos eliminar la tabla. Y vamos a ver si lo hicimos correctamente. Vamos a eliminar, ¿qué les parece? Anneli. Vamos a eliminar. Usuario eliminado con éxito. Vamos a ir a la tabla que tenemos en nuestro base de datos. Crear en SQL. Vamos a ver si se eliminó. Ahorita vemos que estaba Anneli hasta la parte de abajo. Está Héctor y concuerda con los demás. Y vemos que se eliminó con Héctor. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a eliminar otro. Vamos a eliminar Abraham. Eliminar. Vamos a actualizar. Y ahí vemos que ya se eliminó también Abraham. Vamos a eliminar también Héctor. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a eliminar Héctor. Ok. Vamos a actualizar nuestra base de datos. Y vemos que efectivamente se eliminó con éxito Héctor. Y con esto damos por concluido nuestra práctica. Espero que les haya servido y gracias por poner atención.